Seguimos hablando de Venezuela, lo hacemos en Bruselas con el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Javier Couso. Bienvenido, señor Couso. Usted rechazó la última resolución de la Eurocámara sobre Venezuela que condena la represión y las muertes de civiles. ¿Por qué la rechazó? Pues porque no entendemos que esa no debe ser la postura ni del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea. La postura debe ser facilitar y acompañar el diálogo que está llevando a cabo la UNASUR con los expresidentes, entre otros de esos expresidentes, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el Vaticano. Y además con las informaciones últimas del Papa de que la oposición precisamente no está ayudando a ese diálogo. Nosotros entendemos que la postura... ¿Está ayudando el gobierno de Maduro el diálogo? ¿Por qué entonces no convoca elecciones para ayudar ese diálogo? Déjame hablar un segundo. Las elecciones vienen convocadas para 2018 y en el ámbito constitucional de Venezuela esas elecciones no deben de ser convocadas antes. Lo que se está haciendo actualmente, quien se ha levantado de la mesa, no es el gobierno de Venezuela, ha sido precisamente la oposición. E incluso el Papa ha llamado a que esa oposición siga dialogando. Por lo tanto, no es cierto lo que usted me está diciendo de que el gobierno no está ayudando al diálogo. No es cierto que el gobierno venezolano... Disculpe, señor Couso, ¿no es cierto que el gobierno venezolano no ha convocado elecciones? Es que no debería convocar elecciones, porque que tiene la prerrogativa de convocarlos. Hay 5 poderes, es que hay que estudiar las cosas. Hay 5 poderes en la Constitución venezolana aprobada mayoritariamente y legítima por el pueblo venezolano. Y quien tiene que convocar esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que además la oposición utiliza para sus propios elecciones internas, que además está auditado internacionalmente. Por Señor lo tanto, Couso, hablemos entonces... Una asamblea nacional en un sistema presidencialista exactamente igual que el de Estados Unidos no tiene atribuciones para convocar las elecciones. Las que debería haber convocado y haber participado en ellos es las elecciones de Amazonas, porque hay 3 diputados que participaron en fraude de voto, entre ellos uno del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Por eso está en desacato la asamblea. Señor Couso, ¿cree usted que el proceso de asamblea constituyente ha sido convocado y se produce en el marco de lo legal? ¿Está establecido eso en la Constitución? Por supuesto, es que vienen en los articlesos desde el 347 al 349. Que entonces viene hablemos un segundo de esa Constitución, esa asamblea constituyente viene emanada de los poderes constitucionales y viene claramente, se tiene usted que leer los artículos 347, que viene quién la puede convocar, el 348, quién lo puede hacer, y además va a ser con 500... Disculpe, en esa Constitución de la Constituyente se debe someter a referéndum, tal y como hizo Chávez, por cierto. ¿Dónde son los ciudadanos los que deben decidir si hacer o no los cambios planteados? ¿Por qué no se ha hecho así esta vez? ¿Por qué adelanta usted los acontecimientos? ¿Es usted poder legítimo? Perdone usted, se convoca primero, como se hizo anteriormente, una constituyente que elabora además por voto de sufragio. Es que no me está usted dejando... Disculpe. No me está usted dejando hablar. No me está usted dejando hablar. Pero es que me gustaría que respondiese a mis preguntas. ¿Son los ciudadanos los que pueden plantear los cambios? Perdone, no me está escuchando. Primero se va a una asamblea constituyente con 500 delegados elegidos por voto universal y directo y posteriormente se celebrará un referéndum. Claro que se celebrará un referéndum. ¿Por qué no se ha celebrado hasta ahora si es lo que pide el pueblo venezolano? No, perdone que le diga, eso es lo que está diciendo usted, como hemos visto la parcialidad en contra de la deontología profesional que han hecho ustedes en ese reportaje, sin hablar de los 40 policías heridos de bala o hablando de las muertes por la parte de la oposición de chavistas. Esta mañana veíamos en la plaza de Altamira cómo habían robado armas largas en la plaza de Altamira esta mañana, o cómo habían secuestrado a 2 funcionarios de la gobernación que han sido torturados y atados a un árbol. Eso usted no lo cuenta, ¿por qué? Señor Couso, usted está en Bruselas y yo estoy en Berlín. Entonces, me gustaría hablar más de la actitud del Parlamento Europeo respecto a Venezuela. Y lamentablemente no he podido tener las respuestas que he querido, pero gracias de todas maneras por responder a las preguntas de DW Noticias. Porque las respuestas las pongo yo, no usted. Gracias, señor Couso. A usted.